Y bueno, el día de ayer se conmemoraron ya 102 años de nuestra Constitución mexicana, y es que fíjese que para algunos legisladores la aplicación total de la Constitución política de la ciudad pues no ha llegado, porque exdiputados constituyentes celebran que la Carta Magna pues sea un documento de avanzada. Vamos con la información. El Congreso de la Ciudad de México conmemoró en sesión solemne el segundo aniversario de la promulgación de la Constitución capitalina. En presencia de exdiputados constituyentes, los legisladores locales señalaron que la Carta Magna de la ciudad enfrenta retos importantes para su aplicación total y el cumplimiento en la creación de leyes secundarias. A 2 años de su promulgación y a poco menos de 4 meses de entrada en vigor, nuestra Constitución de la Ciudad de México llega desgastada. Es el caso que en algunas partes normativas, en 5 de sus artículos de los 71 que le está integrada, fueron declarados por el Pleno de la Suprema Corte como inaplicables. Aunque no todos los balances fueron negativos, el maestro Bernardo Batis, quien participó en la creación del estatuto, señaló que la vigencia de la Constitución ya se puede considerar total. La Constitución de 1824 establecía que no se podía reformar en los 5 primeros años para ver cómo funciona. Así les diría yo ahora, vamos a dejar que funcione y ya luego la calificamos. Clara Hussinman, quien también fue diputada constituyente, señaló que la creación de leyes secundarias se debe plantear con una visión integral. Mi preocupación sigue siendo quién defiende esa Constitución y quién va a vigilar la calidad y la congruencia de las leyes que deben derivar de la misma. Hussinman señaló el riesgo de que las leyes secundarias se hagan en función de intereses políticos y no en las necesidades ciudadanas. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.